Este tema es un tema que nos lleva a tomar decisiones. Hemos estado tomando clases, hemos estado aprendiendo, hemos estado confrontando lo que siempre hemos creído con lo que realmente dice la Torá y el Nuevo Testamento, el Código Real. Hemos estado aprendiendo conceptos hebreos, hemos estado aprendiendo hebraísmos, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema pero muy importante que todos debemos de saber y que todos debemos de comprender apropiadamente. Resulta que dentro de nuestra carpeta de clases hay un tema que es fundamental, que es dentro de la conversión. Ustedes se acuerdan que hablamos un poco de la conversión, volverse a Hashem. Hay algo que se llama la Tevilá. La Tevilá es lo que se conoce como la purificación ritual. Popularmente en las religiones occidentales es llamado bautismo o bautizo. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la purificación ritual de las escrituras hebreas y la forma cristianizada del bautismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay gente que nos encontramos a lo largo del camino, cuando llegan a Kirub, y que se acercan con nosotros. Bueno, Moré, Shaliach, resulta que yo ya hice mi bautizo con los cristianos, con los pentecosteses, con los carismáticos, con los mormones, con todos ya me bauticé. ¿Me tengo que volver a bautizar? Esa pregunta surge. Vamos a responder esta y otras preguntas en nuestra clase y vamos a hablar de cuáles son las normas para una tevilá, para una purificación ritual. Como ya lo dijimos, la palabra que da nombre a nuestro tema es tevilá, que es purificación, y esta purificación es específica. Hay muchos tipos de purificación. En el judaísmo hay muchos tipos de purificación. Por ejemplo, hay una purificación cuando una mujer acaba de dar a luz o cumple su proceso de separación estipulado por la Torá para que ahora pueda presentar un sacrificio, un corbán en el templo de gratitud, etcétera, etcétera, para el Eterno y también por su hijo. Según las leyes de la Torá, la mujer tenía que pasar por una tevilá, una purificación para para todo este proceso. Por ejemplo, cuando una mujer está en su regla y termina su regla, su periodo, al finalizar su periodo debe de llevar a cabo una purificación ritual. Esta es una purificación específica. Por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, va a pasar por la jupa, es muy bueno y es adecuado que pasen por una purificación. Por ejemplo, cuando vamos a realizar una fiesta del Eterno, una fiesta de Hashem, ya sea Pesach, Shavuot o Sukkot, las Shelosh Regalim, las fiestas mayores, las fiestas peregrinas, esas fiestas acostumbramos realizar una purificación ritual, una tevilá. Entonces, todas estas purificaciones rituales son como preparación. También vemos en el caso del Código Real, Nuevo Testamento, la purificación o lo que se conoce popularmente como el bautismo de Yohanan. Este es otro tipo de purificación que era para prepararse para la presencia, la manifestación, la revelación de Mashiach, del Mesías. Además de esto, vemos la purificación en la tradición del pueblo judío, la purificación de manos y, por supuesto, la purificación de pies que hizo nuestro Rebbe Hakadosh a sus discípulos. Ustedes recordarán aquel pasaje cuando él toma el hebrillo, toma herramienta para llevar agua y le lava los pies a todos sus discípulos. Ese es otro tipo de purificación, cada una para una función, un objetivo y una representación específica. La tevilá, de la cual vamos a hablar hoy, es la purificación que es el sello de la conversión. Es el sello de la conversión. Cuando una persona se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, abandona la idolatría, abandona los conceptos paganos que Cristo, que Jesucristo,
que Jesús es Dios, todo ese tipo de cosas que son del mundo pagano. Y toma al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro don Yeshua Mashiach, por los méritos de Yeshua Mashiach, lo cree, lo entiende y se hace discípulo del Ribi. Entonces tal persona está en el proceso de conversión a Dios para tener la entrada al mundo por venir por los méritos de Yeshua, por medio, por supuesto, de sellar esta conversión por la tevilá o la purificación ritual, que es la purificación que el Ribi le dijo a sus discípulos: hacedme tantos discípulos como sea posible y que hagan tevilá y que hagan purificación ritual. Eso es lo que dijo, parafraseando allá en Mateo, la última porción de Mateo. Y bueno, Matíyahu. Y bueno, esta es la tevilá, la purificación de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando hablamos de redención, ¿qué es redención? Redención es, por un lado, que una persona sea comprada para ser libre, ¿sí? Todo hombre y mujer voluntariamente en algún momento decidió transgredir la Torá y por lo tanto es culpable y por lo tanto es esclavo o reo de la muerte. Cuando viene la redención, esto es la expiación por los méritos de nuestro Ribi Hakadosh, su sangre derramada en el madero, cuando la persona cree, confiesa y da testimonio de que ha creído al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al Mesías, entonces viene la redención. Es comprado de la muerte hacia la vida. Es movido de la muerte hacia la vida y por lo tanto de eso hablamos cuando se utiliza el término redención. La compra, el pago por nuestros pecados. Debemos entender de antemano que, como está escrito en nuestros libros sagrados, que el texto dice claramente: no por obras, para que nadie se gloríe, como está registrado en Efesios 2:8. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hablamos de redención, vamos a hablar de algo gratuito. Hashem nos lo da gratuitamente por los méritos de Yeshua Mashiach. Ya te dio el boleto, ya lo tienes en tu mano. Pero para que ese boleto permanezca en tu mano, para que ese boleto te sirva para realmente abordar el bus que te llevará al mundo por venir, usando una analogía, es necesario que tú permanezcas en el nivel de santidad requerido, ¿sí? Es muy importante. Por eso es que la gente jamás va a entrar por sus propios méritos al mundo por venir, pero la santidad que se le exige le permite mantener en su mano el boleto de la entrada al mundo por venir, ¿sí? Es muy importante. Entonces, cuando hablamos de redención, sabemos que no es adquirida por las obras de la Torah. Esto es, por decir, hoy por Shabbat voy a cumplir Shabbat para entrar al mundo por venir, o voy a cumplir con las fiestas para entrar al mundo por venir, o voy a cumplir con el Maser para entrar al mundo por venir. No, nada de eso, sino que eso es dado por Hashem. Segundo, la redención es el detonante para una vida de santidad que nos lleva a conexión con el Padre. Hay una palabra que quiero que ustedes aprendan, que vamos a estar usando continuamente, que es unión con Hashem. Debekut quiere decir unión íntima con el Padre, con el Creador. La redención es el detonante para una vida de santidad y esto nos de unión íntima con el Padre. ¿Qué es la vida eterna? Dijo el Ribi, que tengan una vida, una relación íntima con Hashem. Esto es Debekut, una unión íntima con Hashem. Es decir, Hashem nos toma, nos redime, nos compra, nos limpia, nos saca de la esclavitud, del pecado, nos libera para vivir una vida llena de bendición, libertad y servicio al que vive por los siglos y nos compra por los méritos de Yeshua Mashiach. Dice Efesios 2:8, porque por gracias os aseguró vuestra parte en el mundo por venir, a través de la fe obediente. La fe obediente. ¿Tú crees que Yeshua vino hace 2000 años, que resucitó entre los muertos y que tú vas a entrar al mundo por venir por sus méritos? Pero no solamente eso, sino que tú demuestras esa fe por medio de tu obediencia a los mandamientos que te corresponden. En tu caso, las 7 leyes universales, de las cuales ya hemos hablado. No a la blasfemia, no a la idolatría, no a la inmoralidad sexual, no al robo, no al asesinato,
no a comer cosas prohibidas y establecer cortes de justicia. 7 mandamientos. Sheva mitzvot shel Noach, los 7 mandamientos de Noach. Dice así, nosotros venimos a unirnos con Hashem a través de la fe obediente, y esto no es de vosotros, sino es una habilidad gratuita de Dios, no basado en obras legalistas para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el texto que dice Rab Shaul? Rab Shaul está diciendo, nadie te puede obligar a ti a que si tú no te circuncidas no vas a entrar al mundo por venir. Esto es lo que está diciendo con obras legalistas. O decir que si tú no guardas todo el Shabbat, no vas a entrar al mundo por venir. Por supuesto, estamos hablando de un contexto de un justo de las naciones que está aprendiendo los rudimentos, lo primero. Un judío tiene que cumplir con el Shabbat y no puede quebrantar Shabbat, de otro modo sería cortado del mundo por venir. Es otro asunto. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esta diferencia de roles al respecto de los Bené Abraham, los justos de las naciones, los gentiles y los judíos. Nosotros los judíos que tenemos un poquito más de responsabilidad. Entonces, es muy importante que sepamos que para poder unirnos con Hashem tenemos que restaurar lo destruido. Nosotros no podemos. Para eso vino Mashiach, para restaurar lo que está roto, lo que está dañado, y hacer de Bekut unión entre la creación y Hashem, reconciliarnos con Dios. Dice Mateo 18:1, en aquella hora los discípulos se le acercaron y le decían, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos, en el Malhut Hashamayim? Entonces el Ribi llama a un niñito y lo puso en medio de ellos y les dice, de cierto os digo, si no hacéis teshuvah, si no se arrepienten para experimentar una transformación interior radical, al punto de que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis al Malhut Hashem. Lo que nuestro Ribi Hakadosh está diciendo es que con nuestros años, con las mañas que tenemos, con las malas conductas, con todo lo que por muchas razones hemos acarreado, las malas palabras, el odio sin causa, el hablar de los demás en contra, la envidia, todas esas cosas reprochables y deplorables, dice nuestro Rebbe Hakadosh, que en base a los mandamientos tenemos que hacer tikkun, rectificación, arrepentirnos de todo eso y buscar que nuestra alma se restaure con la ayuda del cielo hasta volver a ser como niños, con la maldad, la malicia de un niño pequeño. Esto es, sin la intención de dañar, sin la intención de herir, sin la intención de buscar nuestro propio deleite, etcétera, etcétera, etcétera. Ser humildes, ser como niños. Por tanto, cualquiera que se humille como este niño, este será el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona que se vacía, o sea, yo tengo la razón y mi esposa no la tiene, y tal vez la tenga, pero se vacía y da de lado a hacer la paz en lugar de pelearse por tener la razón, entonces viene la humildad, y esa humildad es un rasgo de una verdadera unión con Hashem. Por lo tanto, cualquiera que se humille como este niño, este será mayor en el Malhut Hashamayim. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mas el que haga tropezar a uno de estos pequeños que han puesto sus ojos confiadamente en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Aquí las frases claves están en el verso 3, cuando dice, de cierto os digo, si no hacéis teshuvah, si no se arrepienten para experimentar una transformación radical, hasta que sus almas sean restauradas para ser como niños, no podréis entrar en el mundo por venir. Entonces, tenemos los métodos de Yeshua Mashiach, que son la llave. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, porque hay una justicia que viene del Padre, lo que tú no puedes hacer, la justificación que tú no puedes alcanzar, porque no hay manera de justificarte, la da Hashem por medio de Yeshua. Pero hay una justicia que nos toca a nosotros, la justicia que es la responsabilidad de nosotros, y esa justicia es vivir de acuerdo al nivel de santidad requerido.
Por lo tanto, si no haces arrepentimiento honesto para experimentar una transformación interior radical, al punto de que tu alma sea como la de un niño, no entraréis al mundo por venir. En otras palabras, si tú no naces de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. Recordemos que la redención no es el fin en sí mismo, sino que es la apertura a la elevación de nuestras almas para la unión con nuestro Padre que está en los cielos. Así que la redención detona en nuestras vidas el inicio de la santidad. O sea, cuando una persona inicia su proceso de conversión, no penséis que es como nuestros amigos cristianos que agarran y dicen, haz una oración y ya con eso eres salvo. No, señor, eso no sirve aquí. La redención y la conversión, aunque es la redención y la conversión, es un proceso que inicia, en realidad es toda nuestra vida de búsqueda en santidad para Hashem, ¿sí? Ciertamente hay una tefilá que hay que hacer reconociendo que Mashiach es Adón sobre nosotros, es Señor sobre nosotros, y reconociendo su obra en nosotros y creyendo que Él resucitó entre los muertos. Siempre hay una tefilá reconociendo esto, reconociendo que solamente hay un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios y Padre de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Hay una oración, pero eso no es más que el principio de nuestro camino. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, bueno, ya hice la oración, ya me convertí a Dios, ya lo tengo todo. No, Señor, es el principio del camino. Y tú lo tienes que saber. Porque la mayoría de la gente viene con la mentalidad de que, bueno, ya hice la oración, ya hice mi purificación ritual, ya hice todo, ya estoy adentro, ya no tengo que hacer nada más. No, Señor, tenemos que continuar con el nivel de santidad requerido para nosotros hasta que Hashem nos llame o hasta que venga Mashiach, lo que suceda primero. Entonces, la Teshuvah inicia el proceso de redención. Así la redención inicia el proceso de santificación en nuestras vidas, produciendo la glorificación de las mismas. Una vez que tú hiciste tu conversión, tú no lo sabes todo. Vas a seguir estudiando Torah y estudiando Torah y estudiando Torah. Y en ese proceso de estudio de Torah vas a ir haciendo cambios, vas a ir haciendo rectificaciones, vas a ir dándote cuenta que aun cuando tú conociste, recibiste a Mashiach como tu Adón y al Eterno como tu Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como tu Creador, lo reconociste. A pesar de todo eso, en base a tu proceso de aprendizaje de la Torah, va a haber cambios, rectificaciones, que esto va a ser la elevación espiritual, el refinamiento espiritual o la santificación que tú estás recibiendo, ¿sí? Entonces, todo esto es un proceso, no es un acto en sí, sino es todo un proceso, es toda nuestra vida. Por lo tanto, la Teshuvah inicia el proceso de redención y la redención el proceso de santificación en nuestras vidas, produciendo la glorificación de las mismas. Es muy importante que sepas eso. Así como la redención inicia el proceso de santificación en nuestras vidas, por la fe obediente, la santificación nos lleva a la glorificación de nuestras vidas, que tiene como fin ser una ejad con Hashem y con Mashiach, hacer esa unión con el Eterno completa, tener una relación íntima con el Padre. Así que tanto judíos como no judíos necesitamos de Mashiach para el perdón de nuestros pecados, confesando que nuestro Adón, que Él es nuestro Adón, y atrayendo por la emuná la justificación para la restauración rota con el Eterno y empezar ese proceso de santificación. Entonces, la Tevilá marca la conclusión de la conversión y el inicio de la santificación, ¿sí? La santificación es para toda nuestra vida, la conversión es un proceso que nos lleva la educación, el abandono de lo que Hashem dice que es malo y la toma de lo que Hashem dice que es bueno. Y es por eso, mis amados, que en todo este proceso de educación que ustedes van a tener, van a seguir aprendiendo cosas y es necesario que una vez que tú lo aprendas, tengas la suficiente emuná para poder decir, Hashem, Padre nuestro que estás en los cielos, yo abandono esto que tú dices que es malo y yo tomo esto que tú dices que es bueno. Abandono el domingo de la Iglesia Católica Romana y tomo el Shabbat, que es el día para darte honor y gloria. Abandono la Semana Santa
católica romana y tomo la Pascua judía. Abandono al Jesús romano, un semidios, un personaje ficticio creado por Roma, y tomo al Yeshua judío, el Mesías de Israel, el enviado por ti, el que derramó su alma por mí. Abandono el pensamiento de que el pueblo de Israel ha sido desechado y la iglesia tomó su lugar, y tomo la idea de que yo soy injertado a ese pueblo, el pueblo de Israel. Por tanto, mis amados, para hacer nuestra conversión tenemos que abandonar y tenemos que tomar. Dijo la increíble mujer Ruth, la moabita, a su suegra: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Por lo tanto, quien hace su conversión requiere abandonar la idolatría, abandonar el paganismo. No significa que si eres colombiano dejes de ser colombiano. Tú eres colombiano. No significa que si hay, por ejemplo, un sancocho muy rico que es parte de tu costumbre, lo dejes de comer, a menos que contenga un elemento que no sea apto. Pero tú puedes comer eso. Todos los elementos que no son paganos, todos los elementos que son buenos de nuestras culturas, llámese colombiana, mexicana, uruguaya, lo que sea, participan y siguen estando con nosotros, porque es parte de nuestra identidad. Pero todos esos elementos que son contrarios a la Torah, como por ejemplo días dedicados a la idolatría, como el caso de México, en el cual en México se celebra los días de los muertos, todos esos días son paganos, no podemos celebrar eso. Y aunque está con nuestra cultura, no es parte de nosotros. Y es ahí donde cada uno tiene que aprender a separar y abandonar la Navidad pagana inventada por la Iglesia Católica Romana, donde se adora al semidios que nace en el solsticio de invierno. Se abandona eso y se toma las festividades judías, como Hanukkah, la fiesta de las luces, entre otras. Todo esto es un proceso. Si usted no abandona y toma lo de Hashem, aunque usted lo sepa, no sirve de nada, porque no hay emuna. Si usted está sabiendo que Yeshua no es Dios y usted sigue dirigiendo sus oraciones a Yeshua o pensando que puede adorarle, Hasbe Shalom, usted está cometiendo idolatría, Avodat Zará, y no está abandonando para tomar. Es necesario abandonar lo que Hashem dice que es malo para tomar lo que Hashem dice que es bueno. Es necesario. Si Hashem dice que tú no comes cerdo, porque la Torah marca que no debes de comer cerdo, entonces tenemos que abandonar eso para tomar lo que Hashem dice que podemos y debemos comer. Por lo tanto, todo esto es un proceso de santificación, pero lo primero, la conversión, la redención, para luego la santificación. Por lo tanto, es muy importante que sepamos esto. La conversión implica, por lo tanto, que la persona acepte al Dios de Israel, se arrepiente de la idolatría, de la inmoralidad sexual, el asesinato, el robo, la blasfemia, el comer alimentos prohibidos y de haber obrado injustamente, de todo pecado involuntario y voluntario. Estar dispuesto a hacer una rectificación en nuestra vida, cambiar nuestra forma de vivir, confesar que Yeshua es nuestro Adón, creer en el Mesías como nuestro Redentor, el Redentor de Israel, el Goel de Israel, creer que él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hacerlo el Mesías de nuestra vida, recibiéndolo como tal, ya que él, el que recibe al Mashiach, recibe al que lo envió, que es el Padre, y haciendo tevilá en el nombre de Yeshua, hacer tevilá en el nombre de Yeshua. Mateo 28, 19 dice lo siguiente: por lo tanto, id con urgencia y hacedme tantos talmidim, tantos discípulos como podáis entre todas las naciones. Y dice, por lo tanto, vayan a hacerme talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dándoles la inmersión en mi nombre. Hay que decir un comentario al margen de la clase, que Mateo 28 que estamos leyendo es muy diferente a las versiones que nosotros leemos en las Biblias comunes.
y la razón es porque hay una porción que fue agregada por la Iglesia Católica y que no aparece en los textos antiguos, ni del hebreo, porque hay Mateo en hebreo, ni tampoco en el griego. El Código Real nos habla de hasta dónde termina Matillahu. Ahí la Iglesia Católica agregó la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe tal fórmula, sino que simplemente termina diciendo y hacerme tantos talmidim, tantos discípulos pues, como sea posible, a gente de todas las naciones dándoles la inmersión en mi nombre, Y si ustedes se ponen a estudiar las Escrituras, encontrarán que todas las purificaciones rituales para conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en términos de los méritos de Yeshua Mashiach, son solamente en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua y en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque en el nombre de Yeshua significa ir en la autoridad de Yeshua, en la representación de Yeshua, estar inmersos en su persona para presentarnos delante de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es absurdo en el concepto hebreo, porque se dice en el nombre de Yeshua, me presento delante del Padre. Ahora, con una nueva condición espiritual, ser nacido de nuevo. Sin embargo, si la persona dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está tomando en cuenta supuestamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ya dejaría de tener lógica el que digamos en el nombre de Yeshua yo me presento. Es como cuando hacemos una oración, una tefilá, siempre decimos por los méritos de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua Mashiach. Eso quiere decir, yo no me presento ante ti, oh Padre, para levantar mis oraciones por lo bueno que soy, por lo justo que soy, sino me presento en aquel que es justo y te pido que lo recuerdes a él para que en sus méritos tú concedas mis peticiones a mí, por los méritos de Yeshua Mashiach. Ese es el mismo sentido. Por eso es que la Tevila lleva el mismo principio. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Desde el punto de vista del halajá, que es halajá le Mashiach mi Yerushalayim, un no judío que hace su conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, basado en los méritos de Yeshua, provistos para él, y que completa su conversión con su entrada a la purificación ritual, no es considerado más un extranjero, ni un advenedizo, sino conciudadano, parte del pueblo de los consagrados, de los santos de Hashem y miembro de la familia de Dios. En otras palabras, cuando tú haces tu conversión por los méritos de Yeshua Mashiach, ya no eres un extranjero ni un advenedizo, sino eres parte del pueblo de Dios por los méritos de nuestro Ribi Hakadosh, por los méritos de nuestro Ribi Hakadosh. Seguimos pues. Cuando decimos Toshav, decimos extranjero. Y cuando decimos Sahir, decimos jornalero. Un extranjero no es parte del pueblo y un jornalero no es parte de la familia. Cuando tú haces tu conversión, dejas de ser un extranjero y vienes a ser parte de la familia del pueblo de Israel. Desde el punto de vista del halajá, el término Toshav y Sahar o Sahar tienen otro significado según fue entendido por nuestros jueces. En el Talmud, Toshav significa un no judío que ha abandonado los ídolos, pero aún se le permiten ciertas cosas, como por ejemplo, cierto tipo de comidas que no es apta para el judío. Sahir significa un no judío que ha sido circuncidado, pero aún no ha entrado en la mikve, un baño ritual. Ambos casos, Toshav Besahir, significa alguien que no forma parte de la comunidad de Israel y que está excluido de la misma. Y esto implica estar excluido del pueblo de Israel en este mundo y en el mundo por venir. Y tiene implicaciones espirituales fuertes. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, ya no sois Toshav, ni advenedizos, ni Toshav ni Sahir, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Dios.
Por tanto, podemos aprender que todo aquel que vive como un justo de las naciones y hace su conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es injertado al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo se da eso? Como ya dijimos, por medio de un proceso, o ese proceso lleva la educación, el abandono, las clases que ustedes han tenido ya de tiempo, que llevamos bastantes clases. Pero además de esto, vamos a ver una parte que es el tema que nos ocupa, que es bajar a las aguas. Bajar a las aguas desde la perspectiva de la teología hebrea es hacer una purificación ritual, En la purificación ritual, hacer una tevilá o mal dicho un bautismo, no es lo correcto, representa nacer de nuevo. ¿Por qué representa nacer de nuevo? Cuando una persona desciende a las aguas y emerge de ellas, es esa agua, el río, el mar, el lago, hace las veces de un útero, la pancita de la madre. Como ustedes saben, todos aquellos que han tenido hijos y los que lo han visto en el colegio, saben que cuando hay un bebé en el vientre de la madre, hay líquido amniótico, hay un líquido que está alrededor del bebé en una bolsita. Cuando nace ese bebé, se rompe la fuente y emerge el bebé. Cuando una persona va a nacer de nuevo por los métodos de Yeshua Mashiach y va a formar parte del pueblo de Dios, se sumerge en el agua y emerge ya no como una persona conectada con idolatría, sino ahora nace de nuevo con toda conexión a la idolatría completamente rota. Y por eso es dicho que nace de nuevo. Por lo tanto, la tierra, el agua, viene a ser como el vientre de la madre y por eso es dicho, ha nacido de nuevo. Cuando una persona baja al agua, se debe de sumergir, que significa la anulación, lo que dijimos, el abandono de las cosas que no son buenas, y tiene que emerger, que significa nacer a la vida y tomar lo que Hashem dice que nosotros debemos de hacer. Esto lo lleva a un cambio de estatus. Recuerden que en los días de nuestro justo Mesías había varios tipos de nacimientos de nuevo. Por ejemplo, cuando una persona se casaba, pasaba por la jupa, nacía de nuevo. Cuando una persona se graduaba de una yeshiva y era ordenado rabino, nacía de nuevo. Cuando una persona cumplía la mayoría de edad, a los 13 años en los varones y en los 12 años en las mujercitas, nacía de nuevo. Cuando una persona, por ejemplo, hacía su conversión, en este caso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siendo gentil, o se tomaba de los méritos de Yeshua Mashiach para expiación de los pecados voluntarios en caso de un judío, nacía de nuevo. ¿Qué implica esto? Implica un cambio de estatus. El soltero deja de estar soltero para ser casado. Deja de ir a donde quiere, ya tiene que dar cuentas del dinero, cambia de estatus. ¿Sí? ¿Por qué? De soltero pasó a casado. El que se gradúa de discípulo pasa a ser maestro. El que cambia de niño a adulto, cambia de estatus, de niño a adulto. Y el que hace su conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o el judío que se toma de los méritos de Yeshua Mashiach, cambia de estatus, de no tener redención de los pecados voluntarios y de muerte, a tener expiación y redención por los pecados voluntarios y de muerte. Eso es nacer de nuevo, cambiar de estatus. Eso es nacer de nuevo. Por lo tanto, cuando una persona entra en la mikve, sella esa conversión y es nacido de nuevo. Vamos a hablar un poco de la halajá para que se cumplan de acuerdo a las leyes judías
las normas para una purificación. Si estas normas se cumplen, estamos delante de una purificación ritual válida. Si no se cumplen, no es una purificación ritual válida. Primero, las purificaciones rituales debieron ser antecedidas por formación e información de la persona para poder decidir qué abandona y qué toma. ¿Sí? Segundo, para que una purificación ritual sea válida, tiene que ser en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Cristo, porque ninguno de esos nombres representa el nombre del Mesías judío. ¿Sí? Tiene que ser en el nombre de Yeshua Minazrat, Yeshua de Nazaret. ¿Sí? Segundo, para que sea una tevilá válida, la persona tiene que descender. Quiere decir que a donde va a hacer su purificación ritual, tiene que ser un lugar donde está bajo el nivel de la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, los lagos, los ríos. Cuando usted va al río, va a bajar al río. Cuando usted va al lago, va a bajar al lago. Cuando usted va al mar, baja al nivel del mar, baja para allá. ¿Sí? Hay ciertos lugares creados por la comunidad judía que se llaman mikve. Y esta mikve es como una pileta, vamos a decirlo así, que cumple con todos los requisitos halágicos, y uno de ellos es que la persona desciende, ¿sí?, a más allá del nivel de la tierra. Tercero, para que esta purificación ritual sea válida, además del nombre de Yeshua, además de descender, tiene que ser realizada con aguas vivas. ¿Qué es una agua viva? Una agua viva es el agua de la lluvia, el agua del río, el agua del lago, el agua de los mares. Si no contiene cualquiera de este tipo de aguas vivas, no es una purificación ritual. ¿Por qué tiene que ser un agua viva? Porque tiene que ser un agua corriente, ¿sí?, por la implicación espiritual. El agua se lleva, ¿sí? Si tú estás en una alberca, en una piscina, tú entras y en la piscina tiene el agua estancada. No hay una continuidad al agua, no es un agua viva, es un agua muerta, todo está contaminado ahí. Para que pueda ser una purificación ritual adecuada, tiene que ser aguas vivas, aguas que sean de ríos, de lagos, por ejemplo, una mikve que contenga agua de lluvia y, por supuesto, el mar. Si no es el caso, no se considera una purificación ritual correcta, ¿sí? Fue todo menos eso. Además de esto, la purificación ritual debe de ser completa. Quiere decir esto, que así como el bebé nace y surge, emerge de la madre completamente, cuando una persona hace su purificación ritual, no puede salir un solo cabello del agua. Tiene que ser sumergido completamente. Completamente. Además de esto, una purificación ritual debe de ser hecha o supervisada por un judío, o por un converso al judaísmo, o por un líder, Benei Abraham, que haya recibido la autoridad de un judío para supervisar las purificaciones rituales. ¿Por qué? Porque todo esto viene por el tema de autoridad sobre las escrituras. Si un no judío te hizo un bautismo y no fue en el nombre de Yeshua, y no fue en aguas corrientes, y no fue en aguas vivas, y estas condiciones no se cumplen, y además no abandonaste, no declaraste el abandono a la idolatría y la aceptación a las 7 leyes universales, esta purificación o este bautismo no es válido, ¿sí? En otras palabras, todas esas personas que dicen, no, yo ya hice un bautismo en el cristianismo, aquí, acá y allá, sencillamente eso es una cosa, pero la purificación ritual en el judaísmo es una cosa totalmente distinta. Si no se cumplen estas normas, no estamos delante de una purificación ritual. Por eso es que es tan importante. Y no se trata de un capricho, se trata de normas que traen un nivel de ejecución óptima para la santidad del acto. Si no se hace de acuerdo a las normas, entonces
no se considera kasher, no se considera un acto válido. Otra de las cosas que debemos considerar es que la persona debiera, esto es lo más ideal, ahora les voy a explicar por qué cambia un poco el asunto, debiera hacer su purificación ritual totalmente sin ropa. Por el tema del recato, del snood, y a veces porque los grupos que hacen tevilá son mixtos, y a veces los lugares no son aptos para que las mujeres hagan su purificación con las mujeres y los varones con los varones, está permitido por alajá que se haga con ropa. Pero la forma más adecuada para hacer una purificación ritual es sin ropa. Por supuesto, como dije antes, este tipo de purificaciones, los varones, en el caso, por ejemplo, de un rabino, dirige la purificación ritual de los hombres y la esposa del rabino dirige la purificación ritual de las mujeres. Cuando estas condiciones no se pueden dar porque hay un lugar público, no se puede hacer esto por causa del recato, etcétera, etcétera, bueno, entonces está permitido que se utilice ropa, pero no es lo más ideal. Entonces usted tiene que saber esto porque es importante. Por tanto, mis amados, la purificación ritual es lo que sella nuestra conversión. Si nosotros tenemos ese sello de la conversión, que es la tevilá, nosotros estamos completos. Quiere decir que todos aquellos que han pasado por Kirub, tenemos que ver la manera, la forma, con la ayuda del cielo, de que hagan su tevilá. Esto hará oficialmente su entrada al pueblo de Israel como injertados, con todos los privilegios, y se les abre las puertas para participar en todas las celebraciones. Mis amados, yo les voy a pedir que cada uno de ustedes vaya tomando en consideración si usted se considera ya en este momento apto para hacer una purificación después de todas las clases que hemos visto. Si usted ya está listo, que me vaya mandando un mensaje ahí, si se puede en privado mejor, y ver de qué manera vamos a ir viendo para que usted haga tevilá. No importa que esté en otro lado, en otro país. Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo para que todo esto se dé, porque es muy importante. Es parte importante de nuestra conversión. Y, por supuesto, va a venir a traer una elevación espiritual a su familia, a su casa. Por supuesto, hay mucho más que hablar de la tevilá. Por cuestión de tiempo no podemos hablar de otros detalles, pero hasta este punto es importante que sepamos que la tevilá es esencial para nuestra conversión y nuestra identificación a Yeshua Mashiach, al Mesías de Israel. Mis amados, yo pongo delante de ustedes todo esto. Yo pido al cielo que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de hacer una purificación ritual correcta, honesta y adecuada según la halajá del pueblo de Israel, y podamos realizar esta purificación Leshem Hashamayim, por el honor del cielo y de forma apropiada. Mis amados, que Hashem, quien es bendito, les dé una excelente noche llena de bendición y permita que todos los que tienen en su corazón hacer tevilá pronto puedan hacer tevilá y ser contados oficialmente dentro de Am Israel. No dentro de una iglesia, sino dentro de Am Israel, como debió haber sido desde un principio. No dentro de una religión, sino dentro de Am Israel, el pueblo escogido por el Eterno. Que Hashem, quien es bendito, les ponga en su corazón esta decisión y, además de todo, puedan renunciar a la idolatría y tomar al Dios de Abraham y Jacob, renunciar al paganismo y tomar la cultura de nuestro pueblo, la cultura de Am Israel.